Y en otra información, luego de que fuera promulgada la Ley General sobre Desaparición Forzada, ley que ahora impone severas penas de cárcel a responsables de este delito, los gobernadores del país manifestaron su respaldo, también su compromiso para implementarla a total cabalidad. Veamos a ver de qué se trata. La Conferencia Nacional de Gobernadores cerró filas para apoyar a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además de la Ley General del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las cuales fueron promulgadas el pasado 16 de noviembre por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tras una reunión privada entre gobernadores, fiscales, procuradores de justicia y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El jefe de gobierno y presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, presentó el protocolo de localización de personas desaparecidas con el que cuenta la Ciudad de México. El tema que se trató fue la Ley General para Desaparición Forzada, un seguimiento puntual que se ha dado y un cierre de filas de la CONAGO con el Gobierno de la República. Se han tocado asuntos puntuales de operación, de implementación, de seguimiento, además con una fecha ya señalada para el próximo 16 de enero de hacer una revisión de esta ley en su proceso de implementación. Durante la reunión se reiteró la importancia de homologar los protocolos de investigación y la tipificación del delito. También se informó que las leyes promulgadas por el Ejecutivo Federal ya son del conocimiento de todos los gobernadores y existe el compromiso para implementarlas a cabalidad en todas sus características. Se trata de cubrir a cabalidad las responsabilidades que como Estado mexicano hemos adquirido en dos temas fundamentales. Primero, la investigación y sanción de los nuevos tipos penales que define la ley. Y segundo, la consolidación de mecanismos ágiles y efectivos de búsqueda que funcionen bien. Osorio Chong reconoció los avances que la Ciudad de México ha tenido en el combate a la desaparición forzada de personas y los avances en el sistema de reconocimiento de cadáveres que se implementa en la capital del país. Enrique Muñiz, 21 Noticias.